La luminiscencia molecular. Se trata de un fenómeno físico-químico por el cual algunas moléculas, en mayor o menor medida, emiten radiación electromagnética en la zona visible ultravioleta del espectro, sin que necesariamente aumente la temperatura. Es comúnmente conocida como luz fría. ¿En qué consiste este fenómeno? Los electrones en las moléculas se encuentran en su estado de mínima energía o estado basal. En ocasiones, estos electrones pueden ser excitados pasando a formar parte de otro nivel energético superior al que se encontraban inicialmente. Cuando los electrones vuelven a su estado fundamental, lo hacen desprendiendo energía, que en el caso de la luminiscencia molecular es luz. Existen muchos tipos de luminiscencia molecular, y la diferencia entre todos ellos se encuentra en la forma en la que los electrones son excitados desde sus niveles fundamentales hasta niveles superiores. Por ejemplo, cuando la fuente de excitación es la luz, se observa el fenómeno de fotoluminiscencia. En el caso de llegar a ese nivel excitado a través de una reacción química, tenemos la quimioluminiscencia, como ocurre en las barras luminosas. Y existen otros muchos tipos de luminiscencias, como la producida en algunos organismos y que se conoce como bioluminiscencia. ¿Qué características son necesarias para que una molécula produzca luminiscencia? En general depende de 4 factores fundamentales. Estos factores son la estructura molecular, el disolvente, el pH del medio y los quenchers o amortiguadores de la fluorescencia. Es frecuente observar luminiscencia en moléculas que poseen dobles enlaces conjugados, hidrocarburos aromáticos, moléculas rígidas y planas. Los estados excitados de las moléculas pueden verse afectados por los disolventes. Por ejemplo, en moléculas polares el estado excitado se ve estabilizado con disolventes polares. Los sustituyentes de las moléculas también afectan a la luminiscencia, y estos a su vez se ven afectados por el pH del medio. Los quenchers son moléculas que en el caso de la fluorescencia hacen disminuir el rendimiento cuántico fluorescente. En otras palabras, desactivan la fluorescencia. Por ser los tipos de luminiscencia más utilizados en química analítica, nos centraremos en explicar la fotoluminiscencia y la quimioluminiscencia. Como os he dicho anteriormente, la fotoluminiscencia es aquel tipo de luminiscencia en el cual las moléculas son excitadas a través de una fuente de radiación electromagnética. Las más utilizadas son fuentes de radiación visible ultravioleta, siendo comunes como fuentes de excitación las lámparas ultravioleta, lámparas de vapor de mercurio, láseres, diodos emisores de luz, etc. Existen dos tipos fundamentales de fotoluminiscencia, la fluorescencia y la fosforescencia. Pero, ¿qué diferencia existe entre ambas? La respuesta la vamos a encontrar en el diagrama de Jablonski. Este diagrama nos explica de forma muy ilustrativa lo que ocurre con los electrones de las moléculas cuando éstas son excitadas por una fuente de radiación. Como podemos observar en este diagrama, los electrones son excitados por la radiación electromagnética, es decir, por los fotones, desde su estado fundamental, que es el estado de mínima energía en el que se encuentran, hasta un nivel superior excitado. Esta excitación puede producirse a distintos niveles, siendo los más comunes el primer estado electrónico excitado y el segundo. Por otro lado, cada nivel electrónico excitado posee a su vez distintos subniveles de excitación vibracional. Los electrones que son excitados desde el nivel fundamental lo hacen hasta el estado vibracional de mayor energía. Tanto si nos encontramos en el estado electrónico excitado 1 como si estamos en el 2, posteriormente se produce una serie de procesos no radiacionales en los cuales no se emite radiación electromagnética y por los cuales los electrones se sitúan en los niveles vibracionales más bajos del estado excitado de menor energía. Estos procesos son conocidos con los nombres de relajación vibracional y de conversión interna. Una vez que nos encontramos en el nivel vibracional de menor energía del primer estado excitado, que es el estado excitado de menor energía, pueden ocurrir dos cosas. O bien el electrón vuelve a su estado fundamental emitiendo radiación electromagnética en el rango de la luz visible, estamos entonces hablando del fenómeno de fluorescencia, el cual tiene un tiempo de vida muy pequeño, o bien ese electrón puede sufrir un proceso conocido como cruce entre sistemas, por medio del cual pasa de ser un electrón en estado singlete a un electrón en estado triplete. Posteriormente, este electrón en el estado triplete excitado de menor energía vuelve al estado fundamental, con la correspondiente emisión de radiación, similar a la que se producía desde el estado singlete excitado, pero con la diferencia de que esta emisión tiene una duración mayor y se conoce con el nombre de fosforescencia. Estos dos procesos son muy utilizados en química analítica para la cuantificación de sustancias químicas fluorescentes y fosforescentes.
En el laboratorio hemos diseñado una serie de experimentos para poder mostrar el fenómeno de la fluorescencia y que sean fáciles de reproducir en cualquier laboratorio de química analítica. El análisis químico lo podemos dividir en dos tipos de análisis fundamentalmente. Por un lado, vamos a ver cómo la fluorescencia nos va a ser útil para analizar de forma cualitativa la concentración de las sustancias. Para ello necesitamos una lámpara fluorescente, como la que se muestra en la imagen. Además, hemos utilizado tres compuestos fluorescentes que emiten en distintas longitudes de onda. La quinina, la cual emite una luz fluorescente de color azul de longitud de onda 450 nanómetros. La rodamina B, que presenta un intenso color anaranjado emitiendo en una longitud de onda de 576 nanómetros. Y por último la fluoresteína, que tiene un color verde y su máximo de emisión se encuentra en torno a los 516 nanómetros. Como podemos observar, todas ellas son moléculas planas, rígidas, con múltiples ciclos aromáticos, varias de las características mencionadas, las cuales presentaban las moléculas fluorescentes. Para el primer experimento se prepararon disoluciones de cada una de las sustancias y posteriormente se realizaron diluciones de cada una de ellas. Las disoluciones de quinina fueron preparadas con sulfato de quinina en medio sulfúrico, 0,05 molar, y se puede observar claramente la dependencia de la concentración. Las disoluciones de rodamina B fueron preparadas con rodamina B en agua destilada, y también se observa perfectamente la dependencia. Y por último, las disoluciones de fluoresteína fueron preparadas en medio básico, hidróxido de sodio 0,05 molar. Además, en el caso de la quinina, realizamos otro experimento para demostrar la dependencia de la fluorescencia con el pH. Para ello se añadió a un vial agua tónica y a otro vial se añadió agua tónica con una gota de amoníaco concentrado. Como se puede ver en la imagen, la fluorescencia desaparece por completo en el vial en el que hemos añadido el amoníaco concentrado. Además de los experimentos para el estudio cualitativo de la fluorescencia, se desarrollaron otra serie de experimentos para demostrar la dependencia cuantitativa de la intensidad de fluorescencia con la concentración de la sustancia fluorescente. Sabemos que la cantidad de fluorescencia depende de la intensidad de absorción y del rendimiento cuántico fluorescente. Pero además sabemos por la ley de Lambert-Witt que esa intensidad de absorción depende de la concentración de la sustancia. Conociendo estas dos ecuaciones podemos empezar a desarrollar nuestros experimentos para el estudio cuantitativo. En primer lugar se realizó el ensamblado de un fluorímetro sencillo, constituido fundamentalmente por luces LED y fibra óptica. Las luces LED son la fuente de excitación. Estas luces emiten radiación de una longitud de onda concreta, por ello debemos utilizar el LED más adecuado para la absorción de cada compuesto. Es decir, si nuestro compuesto absorbe en la zona de los 590 nanómetros, utilizaremos un LED que emita en esa longitud de onda. El siguiente componente fundamental de nuestro equipo es la fibra óptica, la cual permite llevar la luz desde la fuente de excitación hasta la cubeta portamuestras, y posteriormente llevar la luz emitida por la muestra hacia el fluorímetro, el cual es el último componente fundamental de nuestro equipo. Aquí es donde la señal es convertida por una corriente eléctrica capaz de descifrar por un software en el ordenador. El resultado de unir estos tres elementos fundamentales, con la cubeta portamuestras y otros elementos, es un equipo de espectroscopía de fluorescencia. En nuestro caso lo utilizamos para comprobar la fluorescencia de nuevo de la quinina, la cual se puede observar incluso en la cubeta portamuestras, y cómo el haz de luz atraviesa por completo la muestra, ya que su concentración es muy pequeña. También utilizamos la luz LED para observar la fluorescencia de la rodamina B. En la imagen se puede observar la luz de excitación procedente del LED de color azul, la fluorescencia de la rodamina B en color naranja y cómo la radiación de la fuente de excitación no es capaz de atravesar la disolución debido a la alta concentración de la rodamina B. Para los últimos experimentos utilizamos un fluorímetro como los que se encuentran en los laboratorios de química analítica. Este fluorímetro lo utilizamos para obtener el espectro de excitación y de emisión de la quinina, y sobre el cual pudimos ver que presenta una longitud de onda de excitación de aproximadamente 350 nanómetros y una longitud de onda de emisión de aproximadamente 450 nanómetros. Como podemos observar, la longitud de onda a la que se absorben los fotones no es la misma a la que se emiten, sino que es algo mayor. Esto es lo que se conoce como desplazamiento de Stokes. En el caso de la rodamina B, como podemos ver, este desplazamiento es menor, y los espectros de excitación y de emisión se solapan. A continuación se realizó la determinación de quinina en una bebida tónica. La quinina es una sustancia presente en este tipo de bebidas y además su concentración está regulada por el Real Decreto 15/1992. Según este, la concentración de la quinina en estas bebidas no puede exceder los 100 mg/litro.
Para realizar la determinación se realizó un calibrado por patrones externos y fueron utilizados patrones de quinina en sulfúrico 0,05 molar, de 20, 40, 60, 80 y 100 ppm de quinina, obteniéndose las curvas de fluorescencia que se muestran. Estos datos fueron tratados con el programa Excel para obtener la siguiente recta de calibrado, y la cual nos sirvió para despejar la concentración de la muestra. La muestra se tomó de la bebida tónica Schweppes y fue diluida teniendo en cuenta que la concentración de estas bebidas suele estar en los 50 mg litro de quinina. La fluorescencia de la muestra se midió por triplicado y se obtuvieron los siguientes datos. Las fluorescencias de las muestras estaban en torno a las 25 unidades y con esas fluorescencias y utilizando la ecuación obtenida para la recta de calibrado, se obtuvieron las siguientes concentraciones en ppm. Como podemos comprobar, la concentración de esta sustancia en la tónica Schweppes está en torno a los 50 ppm, dentro del marco legal. A continuación vamos a explicar en qué consiste el fenómeno de la quimioluminiscencia. Como ya dijimos antes, en este tipo de luminiscencia las especies son excitadas debido a una reacción química. ¿Cómo funcionan, por ejemplo, las barritas luminosas que son tan comunes en las fiestas? Estas barritas poseen dos compartimentos, uno externo de plástico y dentro del mismo uno de vidrio. Cada compartimento contiene sustancias diferentes, las cuales al romper el vidrio de dentro se ponen en contacto y se produce la reacción química entre todas ellas. Por ejemplo, una de las reacciones más típicas sería entre un colorante, como el luminol, el cual se incorporaría en el compartimento de vidrio, y un activador, compuesto por un conjunto de sustancias, en este caso serían hexacianoferrato 6 de potasio, peróxido de hidrógeno e hidróxido de potasio, los cuales se incorporan en el compartimento exterior de plástico. Al doblar estas barritas y romper el vidrio de dentro, todas las sustancias se ponen en contacto y se produce la reacción química, dando lugar en este caso a una intensa luz azul que se puede apreciar fácilmente en la oscuridad. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.